predio ocupa 17 hectáreas. Se encuentra en la zona norte de la ciudad, en el barrio de Núñez, con frente sobre Avenida Libertador. El casino Oficiales se construye en la década del 40 para el alojamiento y comedor de los oficiales de Marina. Durante la dictadura, el edificio fue el núcleo del centro clandestino de detención. Acá fueron concentrados y torturados los detenidos desaparecidos. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio fueron instalaciones secretas empleadas por las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales de Argentina para torturar, interrogar, violar, mantener detenidos de forma ilegal y finalmente asesinar a personas. En Buenos Aires hubo 60 centros, en Córdoba 59 y en Santa Fe 22. Hasta el momento se han logrado identificar aproximadamente 800 lugares que tuvieron este uso en todo el país. El predio fue cedido en 1924 por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires al Ministerio de Marina por un decreto. La escuela fue fundada ese mismo año durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. En el predio se encontraba la Dirección de Educación Naval, la Escuela Nacional de Náutica y la Escuela Nacional de Cabotaje Fluvial. Capucha era un pasillo formado de L a la inversa, donde los prisioneros estaban obligados a estar acostados durante todo el día. No se les permitía levantarse ni sentarse. Aquí las personas detenidas permanecían esposadas de pies y manos, con una capucha o un antifaz de tela en la mano, estando obligados a estar acostados sobre una colchoneta totalmente fina, de 2 metros de largo y 175 de ancho. Los guardias pasaban con un balde para que puedan hacer sus necesidades durante el transcurso del día. La idea siempre era eliminar la voluntad de las personas para que dejen de pensar que era una persona y crean que realmente era una cifra. Con la alimentación pasaba lo mismo, ya que al mediodía y a la noche le daban carne fría y un vaso de agua. En el lugar donde ellos estaban ubicados habían pequeñas ventanas que siempre estaban tapadas y pintadas de negro para que no sepan qué momento del día era. Los sobrevivientes contaban que lograron identificar en dónde se encontraban, ya que lograban escuchar lo que era el ruido de los aviones, los autos, la hinchada, y sacaron la conclusión de que estaban ubicados en Belgrano. En la EXMA también hubo una maternidad clandestina, una de las más grandes de la dictadura. Las mujeres eran secuestradas, embarazadas, se las llevaban al sector de embarazadas, donde la única diferencia era que tenían una cama con colchón, mucho más decente a comparación de las que tenían los prisioneros. Después el resto de las condiciones eran igual, las esposas, la comida, el tacho para hacer sus necesidades, lo mantenían al igualitario con los prisioneros. Cuando nacían su bebé, la condición de que esos bebés vuelvan a su casa era que ellas escriban una carta con mentiras en donde ellas tenían que decir que estaban bien y trabajando lejos, y esos bebés eran entregados a los marinos luego de unos días. El único caso de un bebé entregado a su familia fue el caso de Sebastián. Este era el lugar donde se almacenaban los bienes robados a los secuestrados. Allí se guardaba todo lo que sacaban de sus casas, incluso ropa. Llegó a haber una montaña de 4 metros de largo por 3 metros de alto de la misma. También se organizó una inmobiliaria para la venta de las propiedades robadas. El botín fue utilizado para financiar las actividades ilegales del grupo de tareas y para beneficio personal de los represores. Este sector, fragmentado con acrílicos por lo que daba la apariencia de una pecera, fue convertido en una suerte de redacción periodística. Un grupo de detenidos, discriminado por su preparación intelectual, era obligado a desarrollar propaganda política a favor de las pretensiones presidenciales del comandante Macera. A estas personas se les intentó hacer el llamado proceso de recuperación, que no era otra cosa que un lavado de cerebro e intento de manipulación ideológica a favor de los jerarcas militares. El experimento fue un fracaso y ninguno de los sobrevivientes pudo ser, entre comillas, recuperado por los jerarcas del gobierno de facto. Se continuaba un proceso de secuestro, tortura, cautiverio, desaparición. Ninguno de los edificios que funcionó como centro clandestino de detención dejó de funcionar, o sea, paralelamente en ese momento torturaba y en el otro continuaba como si nada. En comparación a este lugar, así funcionaba el casino de Oficiales,
que era donde se alojaban miembros de la Marina de alto rango. Los detenidos estaban en el sótano o en el tercer piso. El sótano era el primer lugar al que ingresaban los detenidos al llegar a la ESMA y también el último lugar por el que pasaban. Acá los sometían a violentos interrogatorios y volvían a ser concentrados antes de trasladarlos, o mejor dicho, desaparecerlos. Esos traslados a los que se referían las Fuerzas Armadas, gracias a los testimonios, hoy sabemos que los detenidos eran llevados al sótano, en donde les aplicaban un tranquilizante llamado pentotal que los adormecía. Luego los trasladaban a Aeroparque y a otras bases, allí los subían a aviones y los arrojaban con vida al Río de la Plata o al mar. Hippie movement. Tuvimos el placer de poder entrevistar a Nahuel, quien es parte del equipo de guías del Museo Sitio Memoria de la ESMA, que nos contó un poco más sobre la historia de este lugar. La Escuela de Mecánica de la Armada deja de funcionar en el año 98, ¿sí? Se pone un decreto para demoler la misma escuela. La idea era poder crear un espacio de la unidad nacional, como decía el presidente Carlos Menem para aquel entonces, un amparo hecho por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, fue que detuvo este avance 2 años después, y justamente con este cese de actividades en el 98 de la Escuela de Mecánica de la Armada es que este lugar pudo ser recuperado como un espacio para la memoria. Eso es una interesante. Hippie movement. Si bien la importancia se le dio por una cuestión de que el argentino prácticamente siempre tiene en primer plano el fútbol, siendo que es el deporte más popular de nuestro país, me parece que si bien se le dio una importancia bastante grande, la idea era tener esa tapadera que al gobierno militar le terminó saliendo como un arma de doble filo, porque lo que hizo el Mundial, más que tapar sus crímenes, fue terminar dándolos a conocer más aún ante el mundo. Entonces, si bien el cometido era que las noticias estén empapadas de lo que sucedía en el Mundial, que si Argentina campeón, de que si Francia iba con la camiseta de Kimberley, de que si cualquiera de las anécdotas que fueron a lo largo del Mundial, yo creo que terminó dándole el efecto contrario. Hay todo un movimiento acerca de los exalumnos de la Escuela de Mecánica de la Armada y de los exconscriptos que realizaban el servicio militar obligatorio, los colimbas, digamos, para que puedan denunciar si lograron ver algo, si lograron distinguir algún movimiento extraño durante su época de servicio, durante su época de alumnado. La realidad es que han sido pocos, porque no quedan tantos que hayan querido hablar por ese entonces. Con respecto a los profesores, sí que es un no asegurado, porque algunos de ellos incluso eran parte de los circuitos represivos, entonces era más difícil que pudiese aceptar una declaración. Además de que los alumnos, te digo, tenían restringido el paso hacia el casino oficiales. De momento, hasta el momento, todo sigue su curso normal. Hay varias barreras que protegen al sitio. La principal de ellas es el hecho de ser una evidencia judicial en juicios por crímenes de lesa humanidad. Otra de las grandes barreras es el reciente nombramiento del museo como Patrimonio Mundial en UNESCO. Si bien hay una clara bajada de un gobierno que está en contra de todo lo que se cuenta en este espacio del Centro Clandestino de Detención, con respecto también a lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar, la idea siempre es resistir. La idea es que podamos mantenernos firmes en este espacio, por más palos que se nos pongan en las ruedas del gobierno nacional. Pero de momento la idea es siempre seguir firmes por más del financiamiento que haya.